Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Esta Noche María Cela en esta nueva plataforma en cuarentena. Los viernes que acostumbrábamos a poner resumen, ahora estamos haciendo programas porque la situación de nuestro país, la emergencia nacional lo amerita. Estamos Carolina Santana, que normalmente solamente estaba lunes y miércoles, ahora estará con nosotros los viernes también, Diana Lora, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición. Hoy tuvimos nuevos casos, mayor cantidad de fallecidos, estamos viendo muchas personas jóvenes en situaciones de emergencia. Diana, esta mañana fue la rueda de prensa, tú siempre tratas de participar. Hoy fue bastante larga porque los periodistas tenían muchas más inquietudes. Sí, han estado recibiendo más preguntas en los últimos días, pero igual se quedan muchísimas en el tintero. Hoy se ha hablado de 581 casos diagnosticados positivos por COVID, de 20 fallecimientos, 10 más que en el día de ayer, y destacando que 12 de esos 20 fallecimientos ocurrieron en San Francisco de Macorís, donde el ministro habló de una intervención puntual en esa provincia. Habló también de 121 casos en aislamiento hospitalario, 437 en aislamiento domiciliario y 1.730 pruebas que han dado negativas. Habló de que las 4 provincias más afectadas siguen siendo las mismas: el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y Duarte, donde está San Francisco de Macorís, que es donde está ahora mismo ese foco importante. Hay que decir, María Cela y Carolina, que en los últimos días, y sobre todo en los últimos 2 o 3 días, hemos estado viendo muchas denuncias a través de las redes sociales de personas que han estado diciendo que no han recibido la asistencia hospitalaria, que a pesar de tener diagnóstico por parte de un neumólogo, de un especialista, indicándole la prueba, indicándole tomografías, radiografías, de tener esos estudios, que les ha sido imposible que ingresen a sus familiares en los hospitales o clínicas, y eso ha sucedido no solamente desde San Francisco, sino también aquí, en el Gran Santo Domingo y en la capital, y la gran imposibilidad todavía para realizarse las pruebas, a pesar de tener las indicaciones, a pesar de llamar constantemente a los teléfonos de salud pública y de los... Eso vamos a hablar con Rita Rojas, la presidenta de la Sociedad de Infectología, y el comunicado que ellos emitieron en el día de ayer solicitando una cuarentena total al presidente, además de otras medidas. Sí, también creo que un punto importante a resaltar de los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Salud Pública es que el total de personas contagiadas oficialmente, es decir, que se han hecho la prueba y que han marcado positivo, es 581, pero ese número, como bien decía Diana, muy probablemente ni siquiera es que no quieran las autoridades, es que no puedan las autoridades dar un número que realmente represente el total de contagiados. 1, por escasez de pruebas; 2, por el colapso del sistema telefónico, que podría estar recibiendo las solicitudes conforme se ha denunciado a través de redes sociales por distintas personas. Y en tercer lugar, la gran pregunta aquí yo creo que es si la tasa promedio de contagio, según algunos estudios y según algunos artículos de la prensa internacional que consulta expertos, es 2.5 en lo que ha sido el coronavirus en otros países. Podríamos estar hablando quizás, en el caso de la República Dominicana, de 1.800 contagiados realmente, si se hiciesen todas las pruebas posibles. Son dudas que al final generan en la población, y particularmente las personas que cubrimos esos números, algún tipo de preocupación acerca de cómo van a realmente manejar la situación si no tienen números para dominarla. Eso, pero bueno, aunque ellos no tengan los números exactos, ellos saben ya definitivamente cuál puede ser la proyección de la curva de esta enfermedad, de esta pandemia en República Dominicana. Lo que pasa es que, como hemos visto, no se tomaron las medidas a tiempo, y hay que decirlo porque es la realidad, aunque uno no quiere hablar del pasado, pero es la realidad. Y en este momento todavía sentimos cierta lentitud al tomar esas decisiones,
Y cuando se dan los números, hablando mucho de los casos negativos, a mí no me interesa la cantidad de gente negativa. Yo lo que quiero saber es cómo se va a atender a toda esta gente, dónde están los lugares, dónde están los hospitales preparados para COVID, donde la gente va a recibir realmente atención y no va a tener que morirse asfixiada en su casa, las unidades de UCI, las clínicas privadas. Él ayer se le preguntó y no supo el nombre o no quiso darlo. Habló de una en Santiago y una en Puerto Plata. No sé en el día de hoy porque no lo vi. Necesitamos una cuarentena total por parte del gobierno con las medidas económicas del lugar y las medidas sociales también. Pero en fin, nosotros nos preocupa muchísimo San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es una comunidad que ha tenido varios vectores importantes. No solamente la señora que fue de Villarriba, que fue saludando a todo el mundo cuando tenía la enfermedad o era sospechosa de la misma, que no debió haberse dejado en su casa. Ese fue otro error que cometimos en ese momento, pero también unas elecciones donde un síndico contagiado celebró en fiestas, en galleras, en cenas y muchos otros más. Tenemos con nosotros a un periodista, Francisco Calderón, quien es periodista veterano ya de San Francisco de Macorís, y nos va a contar un poquito sobre cómo han ido transcurriendo los días y qué pasa ahora que San Francisco está intervenido, que era lo que deseábamos por fin, por las autoridades militares. Adelante, Francisco. Buenas noches. Aquí estamos con ustedes en nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, que hoy amaneció confinado por militares. Todas las entradas y salidas de la ciudad están bloqueadas por tropas del Ejército de la República Dominicana en prevención de expansión del COVID-19. Medidas que muchos estiman debieron adoptarse desde un principio antes de que esta epidemia se expandiera como está sucediendo. Anoche, tropas del ejército ubicaron los domicilios o residencias de las personas que estuvieron en contacto con otras que han dado positiva en la prueba y han sido llevados a un complejo habitacional que construye el gobierno, aún sin inaugurar, en el distrito municipal Presidente Antonio Guzmán Fernández, el antiguo proyecto agrario Aguayo, y hay 43 personas allá y se han estado quejando de las condiciones higiénicas que presentan esos apartamentos que no han sido inaugurados y han sido llevados allá. Muchos están clamando para que el Ministerio de Salud Pública higienice ese lugar y lo ponga en condiciones de que pueda ser habitado por una persona. Y un momentito, Francisco, ¿cuáles son los reportes que han recibido ustedes, los periodistas de San Francisco de Macorís, de personas que están buscando asistencia médica porque tienen un familiar que está en condiciones necesitadas, graves? O que falleció y están todos los demás familiares posiblemente contagiados. Exacto, hay muchas personas y la queja principal es que no les realicen la prueba en el tiempo oportuno y esa situación puede provocar que al no disponer de esa prueba puedan contagiar a otras personas. Hoy se dio la información de que la vicealcaldesa electa dio positivo, igual que su esposo. Ambos son dos reconocidos médicos de aquí de San Francisco. Tuvieron vínculo con el alcalde electo Siquio NG de la Rosa, pero hay grupos de empresarios y de personas conocidas que estuvieron junto al licenciado Siquio NG de la Rosa, incluyendo el alcalde actual. Y ninguna de estas personas, hasta donde tenemos conocimiento, ha sido llevado al lugar que ha habilitado el Ministerio de Salud Pública. No sabemos qué está sucediendo, por cuanto al tratarse de empresarios, quizás le han dado autorización a que se queden en su casa, pero por ahí anda el problema. Hoy vimos en la rueda de prensa del ministro de Salud Pública que iba a intervenir un centro médico donde estuvo la señora de Villarriba, pero hoy, cuando precisamente han transcurrido ya varias semanas de eso, y donde muchos médicos, enfermeras, resultaron quizás contagiados con ese virus. Se ha higienizado el ejército dominicano, al mando de un general, ha procedido a higienizar el cuartel de la policía, fumigar el mercado público,
la cárcel pública de la Fortaleza Duarte, la misma Fortaleza Duarte y otros lugares donde se han detectado que ha habido personas afectadas por el coronavirus. Señor Calderón, se ha hablado de la posibilidad de que una de las razones por las que San Francisco ha sido un foco, por usar algún término especial en el tema del coronavirus, tiene que ver con el caso de la señora de Villarribas. Sin embargo, otras personas estiman que, por el contrario, lo que ha tenido que ver es lo poco oportunas que han sido ciertas medidas de las autoridades. Por ejemplo, en el caso del toque de queda y del cierre temprano del mercado en San Francisco, lo que produjo fue mayor aglomeración de personas, porque al reducir el horario del mercado hasta las 2 de la tarde, las personas tenían que ir todas juntas a horas muy similares, y por lo tanto eso pudo haber contribuido precisamente a que se propagara el virus en esa zona. A su juicio, ¿cuáles son las causas de que hoy San Francisco sea una de las zonas más afectadas por el COVID-19? Sí, a nuestro entender, creemos que la falta de atención primaria de estos casos, cuando se detectaron, cuando las personas requerían ser sometidas a un aislamiento, y no se hizo. Incluso vemos cómo fue el director provincial de salud pública, que hoy está recluido con positivo en el Hospital Militar Ramón de Lara de Santo Domingo, el doctor Ramón Morissette, fue a la casa de la señora de Villarribas sin ningún tipo de protección. Con mascarilla, y exacto, ahí está afectado todo el equipo. Pero Francisco, usted lo dijo hace un momento, habló de las actividades políticas. El caso de la señora de Villarribas, mucha gente ha creído que por una persona, la están casi poniendo aquí como la paciente 31 de Corea del Sur, la responsable de haber infectado a casi todo el mundo. Una persona puede infectar a un grupo de personas, pero en San Francisco se dieron varias actividades simultáneamente, gente que vino de los Estados Unidos infectada, bares donde había personas infectadas, fiestas electorales con personas infectadas, o sea que no es una señora solamente. Y luego la falta de proactividad. Expendio de bebidas alcohólicas muy concurrido en la Avenida Libertad, donde un bartender de ese establecimiento murió. Que murió. Precisamente al ser muy concurrido, se desprende, por lógica elemental, de que por ahí también anduvo el contagio, pero también están las celebraciones, como se dijo, donde se observa al síndico, al alcalde electo, toser en presencia o frente a muchas personas. Está el problema que el mismo ministro de Salud ha señalado de las caravanas que se realizaron, y precisamente esta aglomeración de personas pudo ser uno de los factores que incidieron en que este virus se propagara de la manera que hoy está afectando a San Francisco de Macorís, donde ya la situación es preocupante, por cuanto se dice que el Colegio Médico Dominicano ha revelado que hay más de 40 personas afectadas y hay otras que están a la espera de los resultados del laboratorio de análisis. O sea que estamos en una situación bastante crítica, bastante delicada, y que las medidas que se han tomado, aunque sea tardíamente, podrían tener efecto. Francisco, ¿cómo está la capacidad de las clínicas y hospitales en este momento en San Francisco de Macorís? Afectado por otras enfermedades, la mayoría de los establecimientos clínicos no hay cama para pacientes. Están todos repletos, y eso se desprende del conocido abogado Washington Espino, que en las redes sociales señaló que el sistema de salud dominicano había colapsado, por cuanto una pariente de él había acudido a distintos centros con una dolencia clínica y en ninguna había cama. O sea que estamos frente a una situación bastante delicada. Tenemos que el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl fue habilitado solo para asistir las personas con coronavirus. Las demás personas que estaban internadas allá, 240 camas, fueron diseminadas en distintos hospitales de la zona de Pimentel, Castillo, Rivas. Han sido distribuidas en esa zona, y el hospital ha sido destinado para
estos pacientes que estaban allá. Bueno, gracias Francisco. Vamos a seguir contactándote en un futuro porque esto va para largo, a ver la evolución en San Francisco de Macorís, pero esas son parte de las medidas que hay que tomar y ojalá se tomaran más medidas más rápidamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Esta noche. Señores, dentro de un momento vamos a tener a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, que en el día de ayer emitieron un comunicado y repartieron por todos los medios de comunicación solicitando cuarentena total. Vamos a ver por qué la preocupación de los infectólogos en este momento se ha incrementado. Cuando regresemos después de la pausa, ya volvemos.